Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Que demos testimonio de que el Señor nos ha cuidado hasta el día de hoy y que nos ha tenido con bien. En esta noche, hermanos, quisiera que habláramos acerca de la intercesión del Señor por los pecadores. Es el tema que vamos a estar el día de hoy tocando. Y pues antes de iniciar, como en otras ocasiones, quisiera recordarles que tenemos algunos libros ahí en la plataforma de Amazon, ¿verdad? Busquen Eric Torres y van a aparecer ahí algunos libros. Me parece que es el único autor ¿cómo se llama? Escritor que tiene ese nombre, ¿verdad? Eric Torres. Hay otro que se llama Eric de la Torre o de Torre, algo así. Pero si buscan Eric Torres, seguramente les va a aparecer el resultado de algunos libros que tenemos ahí, ¿verdad? Para que nos apoyen adquiriéndolos. Y pues si están viendo el video en Facebook, ahí en la página viene el enlace de la página de Amazon. Si están viendo el video en YouTube, pues también en la parte de abajo en la descripción vamos a poner por ahí el enlace también de donde pueden adquirir estos libros para que nos apoyen en nuestro ministerio, hermanos. Y bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, hablando de este tema, la intercesión del Señor Jesucristo por los pecadores. Me gustaría que abriéramos la Biblia, hermanos, por favor, ahí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 8. Le voy a dar lectura, hermanos, y luego me gustaría hacer una breve oración. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por permitirnos, Señor, todavía estar aquí. Gracias, bendito Dios, porque no nos has cortado de la tierra de los vivientes, porque nos sigues cuidando y abonando, Señor, como una plantita que tú esperas que crezca, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes, bendito Dios, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que podamos el día de hoy escudriñar tu palabra, Señor, que tú nos hables el día de hoy, bendito Dios. Sé con los que están escuchando, sé conmigo, Señor. Te pido que me ayudes, que me bendigas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La intercesión del Señor Jesucristo por los pecadores. Cuando una persona, hermanos, cuando un padre de familia o madre de familia tienen a un hijo enfermo, buscamos el bien para nuestro hijo. Si vemos que requiere medicamento, si vemos que requiere atención médica, procuramos llevarlo a el especialista para que lo vea, para no dejar que empeore la situación. A nosotros no nos importa si ese día nuestro hijo nos hizo pasar un mal día. Nosotros no nos fijamos si hizo alguna travesura, sino que vamos
y llevamos a nuestro hijo con el médico para que mejore, porque nos duele que esté así. Y si requiere hospitalización, seguramente lo vamos a llevar al hospital. Y si nos piden los médicos que carguemos a nuestro hijo en nuestros brazos para que lo llevemos a piso, todo desvanecido, enfermo, nosotros vamos a acudir a la ayuda de nuestro hijo. Imagínense, hermanos, cómo hace Dios con nosotros. Imagínense, hermanos, si nosotros tenemos amor por nuestros hijos. Imagínense el amor tan grande que tiene Dios por sus criaturas. El Señor Jesucristo es el mayor abogado que pueda tener el hombre, porque un abogado defiende a una persona de haber cometido algún delito o que se le esté acusando injustamente. Pero ¿quién nos puede defender, hermanos, delante de Dios? Delante del Dios justo, delante del Dios santo, delante de quien nadie, hermanos, puede permanecer de pie delante de Él. ¿Quién nos puede defender? Nosotros mismos no podemos presentar una defensa, porque toda boca se cerrará delante de Él. Nosotros mismos, hermanos, hemos pecado delante de Dios, y para un gran delito que es el pecado delante de Dios, amerita un gran abogado, el Señor Jesucristo. Él es el único que puede interceder por nosotros delante del Padre. Él es el único que puede orar por nosotros para que nos salvemos. Es el único que puede hacer algo para nuestra salvación, hacer algo delante del Padre para nuestra salvación. De la misma manera, hermanos, Dios amaba a su pueblo, lo ama a su pueblo amado, Israel. Israel había sido, hermanos, el pueblo escogido de Dios. Había tenido todo lo mejor. Dios lo había consentido en gran manera y le había dado todo lo necesario. Lo había llevado a una tierra donde fluía leche y miel. Lo había llevado a una tierra, no a una tierra estéril, sino a una tierra en donde ellos podían obtener abundante fruto. Pero el pueblo de Israel no fue agradecido, hermanos, y ellos se olvidaron de su Dios por largos días. Ellos se olvidaron de su Dios. Ni siquiera una doncella se olvidaba de su amado que iba a regresar por ella para llevarla en matrimonio. Pero el pueblo de Israel se había olvidado del Dios que había hecho grandes cosas por el pueblo de Israel. Y ahora, hermanos, el Señor Jesucristo en ese tiempo vino a la tierra primeramente a lo suyo, que era salvar primeramente al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, hermanos, eso no fue motivo para que este gran abogado no intercediera por ellos, sino que él le dijo al Padre: Padre, no los cortes, sino déjame a mí trabajar al pueblo amado, a mis hermanos.
déjame a mí labrar la tierra, abonarla, cuidarlo. Y si el día de mañana no brota el fruto, entonces lo cortarás. Aparece el abogado más grande que pueda existir, intercediendo por el pueblo de Dios. Y la manera en que el Señor Jesucristo iba a cuidar a su pueblo era por medio de sus discípulos, por medio de sus apóstoles, dejando su palabra para que la siguieran enseñando a su pueblo, al apóstol Pedro como al apóstol de la circuncisión, y para que el pueblo de Israel siguiera teniendo oportunidad tras oportunidad, para que el pueblo no fuera desechado y que se pudiera salvar. Entonces, hermanos, nosotros, gracias a Dios, tenemos un gran intercesor. Cometimos grandes pecados delante de Dios, pero para esos grandes delitos que hemos cometido delante del Padre, nosotros tenemos un gran abogado, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, es el único intercesor delante del Padre. No hay otro más. Él es el único. Si usted se fija, ahí dice: Él entonces, en el versículo 8, respondiendo, le dijo. Solamente hay una persona intercediendo. No interviene nadie más. Solo el Señor Jesucristo. Solo el siervo de la viña. ¿Por qué solamente el Señor Jesucristo puede interceder? No pueden interceder los santos, ni la Virgen María, ni ninguna otra religión, ni ninguna religión en el mundo. El único que puede interceder es el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Es el único que fue encarnado, el único que se encarnó en esta tierra con la naturaleza divina y la naturaleza humana. El único que vino en forma de hombre para morir por los hombres, por los pecadores, por la humanidad. El único que se hizo en semejanza de carne de pecado, siendo Él el resplandor mismo de la gloria de Dios. Fue el único que vino y se presentó en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. El Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso solamente Él puede interceder. Un ángel podría decirle al Padre Celestial: no los cortes de sobre la faz de la tierra, no los envíes al infierno. Pero el Padre no escucharía la voz de un ángel, porque los ángeles hacen lo que el Padre les dice. Pero cuando el Señor Jesucristo, hermanos, tiernamente intercede por los pecadores, el Padre se conmueve en su corazón y escucha la voz de su Hijo. Por eso solamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, puede interceder por los pecadores, porque fue designado para ello, hermanos. Solamente Él fue designado para esa labor. Nadie más pudo hacer esa tarea tan grande de interceder por los pecadores. Solamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, recibió de parte del Padre la ordenanza de venir a hacer una obra redentora, porque el Padre nos amó. El Señor Jesucristo, hermanos, recibió esa orden. Sin embargo, lo hizo por obediencia, pero también lo hizo voluntariamente. No lo hizo a la fuerza, lo hizo voluntariamente, por amor, porque Él lo quería, porque Él quería que tuviéramos una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades
Y así hasta el último día de nuestra vida. El Señor, hermanos, tiene una paciencia que refleja su amor por la humanidad. Porque de otra manera, hermanos, como dijo un gran predicador, Jonathan Edwards, de otra manera se abriría en este mismo momento el suelo, se partiría en dos y se tragaría a la humanidad para que ardieran eternamente en el infierno. Pero Dios no hace eso, solamente por el Hijo, solamente porque Él designó a su Hijo para que viniera a interceder por nosotros. Porque solo en Él, hermanos, se agrada el Padre Celestial. Solamente en Él. Recuerden que el Señor dijo cuando se abrieron los cielos: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Nunca dijo eso de nadie más, ni lo dirá, a menos que Él vea a su Hijo Jesucristo en nosotros. De esa es la única manera en la que Él puede decir eso de nosotros, porque ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. De otra manera, si nosotros no tuviéramos al Señor Jesucristo, no se podría complacer de nuestra vida, porque nuestra vida, hermanos, sin Cristo solamente iba de pecado en pecado rumbo a la perdición eterna. Pero el Señor Jesucristo agrada a su Padre Celestial, y es por eso que solamente Él puede interceder por nosotros. Solamente Él puede interceder por nosotros, hermanos. Es la voluntad del Padre que el Señor Jesucristo interceda también. Como decíamos, no es por obligación, no lo hace el Señor Jesucristo por obligación, lo hace también porque es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Lo hace voluntariamente Él, pero también, y ahí también interviene la voluntad del Padre. No es como si se le saliera de control las cosas a Dios, al Padre, y de pronto llegara su Hijo caprichosamente y dijera: no, no los mates, Padre, no les quites la vida, como si Dios no se lo esperara, sino que el mismo Padre Celestial proveyó ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo proveyó por amor, porque ¿quién daría a su Hijo para la salvación del mundo? Tal vez alguien estaría dispuesto a perder a su Hijo, pero no por gente mala, no por gente pecadora. Pero Dios, hermanos, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fue la voluntad del Padre Celestial. El Padre siempre está de acuerdo y en armonía con el Hijo. Usted se fija ahí, dice en el versículo 7: y dijo al viñador, o sea, el Padre se dirigió a su Hijo. Entonces hubo un acuerdo ahí. El Padre pudo haber pasado por alto a su Hijo. El Padre pudo simplemente tomar la decisión y mandar a sus santos ángeles para cortar la vida de la humanidad. El Padre pudo haber simplemente abierto las compuertas de los cielos, las compuertas del abismo, para que se llenara esta tierra de agua, para que todo se destruyera, como ya pasó una vez. Pero el Padre Celestial, hermanos, habló con el viñador. El Padre Celestial habló con el Señor Jesucristo y le planteó este problema y le dijo: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Y ahí es donde intercede el Señor Jesucristo. Hay un mutuo acuerdo ahí, hermanos.
Y también el Padre es paciente, hermanos, y alarga su paciencia por medio del Hijo. Vemos ahí en el versículo 7 nuevamente que le plantea esto al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Hace 3 años. Bastaba con 1 año para saber que no iba a dar fruto y cortarla, mandarla a cortar con los siervos, no con el viñador, con los siervos. ¿Para qué incluso se iba a molestar al viñador? Y sin embargo, el Padre Celestial, hermanos, lo dejó una vez más. Pasó otro año, lo dejó 1 año más. 3 años, hermanos. La gente dice que la tercera es la vencida, y ahí es donde hubiera cortado con la vida de la higuera. Pero es donde entra el Señor Jesucristo, es donde entra el viñador. Y ahí es donde el mismo Padre Celestial, hermanos, porque es la voluntad del Padre, el mismo Padre Celestial provee la salvación por medio de su Hijo para alargar más aún su paciencia. La paciencia de Dios, hermanos, no podría alargarse si no hubiera un intercesor, si no hubiera un cordero expiatorio, si no hubiera, hermanos, propiciación por los pecados de la humanidad. La paciencia de Dios no podría extenderse más. Dios es paciente, Dios tiene una larga paciencia, pero la única manera en la que podía extenderse más la paciencia de Dios para que el pueblo de Israel no se perdiera era si el Hijo intervenía. Lo mismo pasa con la humanidad. La única manera en la que se podía extender la vida de la humanidad era si el Hijo intervenía. Y por eso vino el Señor Jesucristo a morir por los pecadores, por amor a los pecadores. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros hemos sido rescatados por Él. Gracias a Dios que no nos fue dada esa labor a nosotros, porque no hubiéramos podido con esa obra, hermanos, tan grande de redención. Si usted se fija en su propia vida, se dará cuenta que cada día se equivoca delante de Dios. Pero no se preocupe, usted tiene un intercesor, alguien que intercede por usted, que tiene una gran ternura por la vida de usted. Es el Señor Jesucristo, que le ama grandemente. Y por eso debemos valorar esa intercesión y no tomarlo como si fuera cualquier cosa a la ligera. Valorarlo como algo precioso, como más precioso que el oro. El Hijo, hermanos, al igual que el Padre, espera pacientemente por el fruto. Al final, en el versículo 9, quien habla es el viñador, y dice: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y si diere fruto. Dice un comentarista que la palabra bien no viene en el original, solamente dice: y si diere fruto. Esto da lugar, hermanos, a pensar, según este comentarista, y estoy de acuerdo con él, da lugar a pensar que hay expectativas, hermanos, de que haya fruto, de que no es solamente como un parche, que no es solamente como para que vean que Dios tiene paciencia. Dios no necesita demostrar nada. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tampoco no necesita demostrar nada, sino que lo hace genuinamente, de todo su corazón, con todo su amor, con toda su ternura. Espera realmente que salga fruto. Realmente espera que salga fruto. Tiene gran paciencia, hermanos, por nosotros. Tal vez nosotros no hemos dado el fruto que nosotros quisiéramos dar. Tal vez no hemos dado el fruto que Dios espera que demos. Pero Dios, hermanos, nos espera un poco más todavía. Dios proveyó a su Hijo Jesucristo, hermanos, para que nosotros vayamos a Él, porque Él es el que intercede por nosotros.
Y si nosotros le pedimos ayuda, hermanos, y si nosotros estamos apegados a Él, nosotros vamos a dar fruto. Aunque no quieras, vas a dar fruto si estás constantemente con Él. Es natural. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias a Dios, hermanos, porque Él espera pacientemente para que salga el fruto en nuestra vida. Y Él mismo es el que se va a encargar, hermanos, de que salga ese fruto. Él puede hacer ese milagro en nosotros para que salga ese fruto. Así es que hay que tener paciencia y continuemos perseverando día con día en la presencia del Señor para que se produzca ese fruto en nosotros, que el Señor lo haga así en nuestra vida. Y por último, hermanos, la intercesión del Señor Jesucristo aterriza en acciones. Esto es bien importante, hermanos. Si usted se fija, ahí en el versículo 8, dice: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Primero el viñador comienza con una oración. Comienza hablando con el Señor de la viña. Entonces, la primera intercesión que hace el Señor por nosotros es con una oración. El Señor, hermanos, intercedió por la humanidad antes de que Él viniera. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice ahí en el Salmo 2 que oró por los pecadores, que le pidió las naciones mismas a su Padre. Entonces, la intercesión comienza siempre, hermanos, con una oración. El Señor Jesucristo, hermanos, oró por nosotros. Tal vez no haya habido nadie que oró por ti para que te salvaras. Tal vez nadie se acordó de ti cuando estabas perdido en el pecado. Tal vez no conociste a nadie que conocía al Señor Jesucristo. Y tal vez nadie intercedió por ti, pero sabes que el Señor Jesucristo sí intercedió por ti. El Señor Jesucristo oró por ti ante su Padre Celestial para que no te perdieras. Y el fruto de esa oración es tu salvación, es lo que tienes ahora. Luego el Señor, el viñador, continúa con una súplica. Primero habla con el Señor, el viñador habla con el Señor, o sea, el Señor Jesucristo ora primero, pero luego insiste y suplica y dice ahí dice: Señor, déjala todavía este año, déjala todavía este año. Hay una súplica en el Señor Jesucristo por nosotros. Él no ora, hermanos, a la ligera delante de su Padre. Él ora fervientemente por cada uno de nosotros. Él suplica, hermanos, por nosotros, para que nuestra vida, hermanos, continúe en pie aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo suplica, hermanos, por nosotros, para que nosotros demos fruto también aquí en esta tierra, para que hagamos la obra de su Padre Celestial. El Señor suplica por nosotros, pero no se queda solamente en oración y en súplica, hermanos. El Señor Jesucristo aterriza en acciones de amor. Dice ahí: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El Señor Jesucristo, hermanos, estaba dispuesto a hacer ese trabajo de cavar alrededor
de esa higuera. Ese trabajo, hermanos, solo le correspondía a él, el viñador. Y ese trabajo, hermanos, fue el venir aquí a la tierra, el humillarse, siendo él mismo el resplandor de la gloria de Dios, siendo él mismo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Vino y tomó forma de siervo, hermanos. Vino y se humilló y tomó forma de humano como nosotros. Se encarnó en semejanza de carne de pecado. Esa fue la primera acción que hizo antes de morir en la cruz. Con el hecho de que haya venido a encarnarse, hermanos, fue una gran obra de amor de parte del Señor. Él no tenía por qué venir aquí, hermanos. Él se pudo haber quedado en su trono para que los ángeles le siguieran alabando y nosotros habernos perdido en el infierno. Pero Dios, hermanos, es bueno, tiene misericordia, y Él aterrizó esa obra de amor, lo aterrizó en acciones de amor. Entonces, la siguiente acción que hizo el Señor Jesucristo fue morir en la cruz. Y fue la obra más importante, la más grande, la de redención. Sin esa obra no hubiera podido ser posible nuestra salvación, ni la salvación del pueblo de Israel, ni la futura redención de Israel tampoco. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, vendrá en su gloria, y el mismo pueblo de Israel se va a lamentar y va a llorar por él, y vendrá el Espíritu de oración al pueblo de Israel y clamarán al Señor y orarán al Señor y lo verán a Él, a quien traspasaron. El mismo pueblo de Israel fue quien traspasó al Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros mismos lo traspasamos con nuestros pecados, pero Él tuvo gran misericordia de nosotros, hermanos, intercediendo aún por nosotros y salvándonos de nuestros pecados, dando su vida por nosotros. El Señor aterriza sus oraciones en obras de amor y misericordia. Grandes cosas podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Orar por los pecadores, orar por aquellos que todavía no le conocen, aun cuando a veces colmen nuestra paciencia. Seguir orando por ellos, pero no solamente orar por ellos, sino aterrizar esas oraciones en acciones de amor por esas personas que necesitan al Señor Jesucristo, así como nosotros también lo necesitamos. Aprendamos, hermanos, del gran Maestro, del gran abogado intercesor. Él quiere que hagamos esa obra aquí en la tierra, es importante para Él, también lo debe ser para nosotros. El interceder por los pecadores, el interceder. Los muertos, hermanos, no pueden interceder. El Señor Jesucristo no está muerto, el Señor Jesucristo vive. Por eso intercede todavía por nosotros y por el mundo. Los muertos, hermanos, no pueden interceder. Los santos no pueden interceder, porque las personas que han muerto en Cristo ya están con Él, lo están disfrutando y están alabándole como los ángeles del Señor. Ellos allá en el cielo no pueden interceder. El único que puede interceder es el Señor Jesucristo, que vive hoy y por los siglos. Y nosotros también podemos interceder por los pecadores, porque estamos vivos. Muertos ya no podemos interceder, pero ahorita que estamos vivos podemos interceder por nuestros hijos. Podemos interceder por aquellos que están cercanos a nosotros. Podemos interceder, hermanos, por aquellos que nos persiguen, para que se salven. Podemos interceder por las naciones. Aunque tal vez tú pienses que nunca vas a tener nada que ver con la salvación de las naciones, el hecho de que ores por la salvación de las naciones es algo que a Dios le agrada en gran manera y lo toma en cuenta. Y por esas oraciones de los santos que suben en olor fragante para el Señor, es que el Señor hace también su obra aquí en la tierra.
Entonces, hermanos, aprendamos del Señor a interceder en oración, en súplica, pero también en acciones de amor y misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el día de hoy tu palabra, porque no nos has dejado el día de hoy sin comer y nos has dado el alimento espiritual. Te agradecemos en gran manera, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.